Capítulo 15. Mi vida sin ti. Crisis en el mundo terrenal. Si la voluntad está puesta en la benevolencia, nunca se causará mal alguno. Confucio. Pasaron 8 primaveras en las que Alma y Amador vivieron caminos separados. En aquel 2027 tenían 33 años. Ella había seguido el empleo de comunicación en el castillo medieval, siguió estudiando, viajó y conoció a cientos de personas que buscaban el camino de la liberación. Había ahorrado y estaba empezando su sueño en un local de Barcelona, una fundación. Había hecho nuevas amistades, como Victoria, montaña, compasiva, leal, puro, renacedor, y seguía en contacto con sus mejores amigas de la universidad, noble y sabiduría. Se abrió al mundo. La vida seguía poniéndole pruebas, pero cada vez las llevaba con mayor serenidad y procuraba sonreír. Algo que había aprendido a hacer por encima de las circunstancias, incluido un divorcio que hizo todo lo posible por evitar. Una vez soñó que no se llegaba a casar con Amador y despertó con sensación de alivio, pero la realidad la golpeó con fuerza, como a tantas parejas que se habían unido en matrimonio por amor y no encontraron la forma de avanzar juntas. Amador latía en el mundo espiritual de la joven, aunque en el mundo físico empezó a convertirse para ella en un vago recuerdo de lo que pudo haber sido. Estaba centrada en el presente y en el avance en el camino. La misión continuaba impulsada por la vida, nada la podía parar. Inma y Ali habían preguntado por Alma hasta que los silencios evasivos de su padre la convirtieron en un misterio. Amador se había centrado en el trabajo, trabajo y más trabajo, dinero y más dinero. Ambición, créditos, deudas y más ambición. En un momento fugaz de aquellos años, Alma tuvo una pesadilla que aparecía en su recuerdo de vez en cuando y la instaba a regresar al mundo de paz. En ella, los 4 pasaban unos meses de confinamiento juntos durante el inolvidable 2020 del ataque de las sombras planetarias, donde la vida puso a prueba el corazón de los seres humanos en los retos que cada uno necesitaba superar. La convivencia, a diferencia de cuando vivieron en el Palacio de Cristal de la Costa Dorada, se hizo insostenible, porque el orden natural del amor estaba en completo caos. Los niños, que aparecían en la pesadilla como adolescentes, se habían puesto por encima de un padre bien entrado en los 40, que se sometía a sus deseos como sirviente falto de amor propio y lleno de culpa. La casa donde vivían Amador y los niños estaba plagada de demonios. Egoísmo, arrogancia, negligencia, evasión de la realidad, desidia, alienación, falta de respeto, irresponsabilidad, ausencia de fuerza de voluntad. Los valores que Alma y Amador habían cultivado en Jímaco clamaban por ser escuchados en aquel lugar tan falto de amor y lleno de abandono. Alma no tenía la posición que le correspondía como mujer casada con Amador. Esto la convirtió en niñera, asistenta doméstica y amante engañada, todo de forma gratuita a cambio de disgustos. Hasta que en una fuerte discusión, nacida del choque por los intentos frustrados de ella para poner orden, pensando en el bien común de los niños y el de todos, Amador le gritó: «Esta no es tu casa». Se lo dejó claro después de haberla vampirizado, igual que tantas veces, a pesar de tantas promesas, falsas de nuevo. Nadie puede quitarte la luz si tú no lo permites. Elévate al amor, crea posibilidades, se repetía Alma como un mantra. Lo intentaba y lo intentaba con todas sus fuerzas, pero la enorme carga energética que sentía le generaba estrés y le impedía mantener ese nivel de luz que tanto se esforzaba por alcanzar. Los niños solo veían los enfados de Alma, a quien en aquella pesadilla le fue muy difícil tomar las riendas del mundo de paz, dejar de querer controlar las consecuencias decadentes que veía en ese caos y evitar la rabia que pudo con ella en muchos momentos. Poco podían saber los hijos de Amador cuántos años y vidas de dolor con su padre había detrás de esos enojos, cuánto había puesto en riesgo al unirse con él, cuánto había entregado hacia ellos por amor, cuánto deshonora a su familia y cuánto ella se contenía de decirles nada por cuidar su corazón de niños. «No juzgues, porque no lo sabes todo», dijo Alma una vez a Gerson ante su soberbia despreciativa hacia ella, leal a su padre, pero no a la verdad. «Los padres y madres hacemos cuanto podemos, solo comprenderéis, quizás, cuando seáis mayores», pensó Alma para sus adentros. En un momento de la pesadilla en la que todos estaban contagiados por los piojos que acribillaban a Inma desde hacía medio año,
Sin que Amador hubiera puesto fin a tal estado de dejadez, ésta habló. «Alma, ¿te lo ha dicho papá?» «¿El qué?» «Eso, ¿no te lo ha dicho?» «No me ha dicho nada. ¿Qué quieres decir?» «Le dije que te dijera una cosa». «¿Y qué es? ¿Me lo puedes decir ahora?» «Es que me da vergüenza». «No pasa nada, Inma, soy yo». Pues, perdón, lo siento». ¿Para qué Amador iba a hacer ningún esfuerzo por transmitirle aquel lo siento, ni para armonizar la convivencia y rebajar la tozudez de su ego, cuando ya había tirado la toalla de nuevo y le era más fácil autoconvencerse de que eso era lo mejor? Amador, ¿dónde estaba su querido Amador? También en la tierra le había visto manifestar destellos de la multitud de virtudes que irradiaba en Jímaco: paciencia, ternura, sensibilidad, calidez, tolerancia, bondad, comprensión, sabiduría, espiritualidad y una fortaleza y resistencia sobrehumanas, entre tantas otras. Esa energía latente en él fue su oxígeno para respirar mientras dormía. A Alma le era muy complicado poner en orden su propia posición y ocupar su lugar, para así mover al equilibrio a los demás integrantes de la familia, cuando Amador no solo no se lo permitía por sus desavenencias, sino que en unas terribles frases que no recordaba de forma exacta, dichas con frialdad y parsimonia, le había dejado claro que no la consideraba familia. Traumático, le partió el corazón, por unos momentos la mató. «Maldito el día que me casé contigo», gritó el veneno del dolor a través de los labios de Alma. Los mejores amigos de Jímaco se habían convertido en enemigos en la tierra. ¿Cuántos matrimonios pasaban por lo mismo? ¿Cómo lograrían iluminar la oscuridad si no era encomendándose a Dios? Debían hacerlo, no solo por ellos, sino por la promesa de la misión. La sombra de los 1000 lobos había reaparecido en aquella pesadilla, aunque no tan fuerte como en el pasado. Furia por dolor y sentimiento de injusticia. Amador, por el contrario, parecía no inmutarse, lo cual la hería más, pero la sombra de lobos iba por dentro. Ambos eran uno. ¿Cómo viviría las emociones con su corazón cerrado?, se preguntaba ella. ¿Sentiría algo? ¿Sería consciente algún día del daño que hacía? Después de esa escena onírica, Alma se recuperó transformando la pesadilla en ensueño con ayuda del Gran Espíritu y utilizó la energía del dolor para estudiar, aprender y crear. En cambio, Amador continuó en la pesadilla, dejándose caer en la depresión, el vicio de videojuegos violentos con sus hijos y el llevarles la carga de sus emociones y problemas de adulto en plena noche, durmiendo en sus camas con ellos. Lo que más pesaba a la joven era el recuerdo de Jímaco, donde el cumplimiento de las leyes del amor mantenía la armonía de un hogar con cientos de personas. Ellos eran solo 4, y aquello era un caos irrespirable para cualquiera que quisiera vivir una vida con sentido. Otros matrimonios y parejas enfrentaban infidelidades, alcohol, drogas, violencia. Había muchas formas de deslealtad, adicción y agresividad. Todo eran expresiones de la desconexión del amor. En cuanto a ellos, que provenían del mítico Jímaco y portaban en el alma una misión que se había dado de bruces contra un planeta decadente, ¿cómo iban a contribuir así en el mundo de paz? «Qué lejos estamos aún, madre. Lo siento». Alma se disculpó llorando con el Gran Espíritu y con las almas de Amador y los niños. «No importa lo lejos o cerca que sientas estar, sino que permanezcas avanzando en el camino como lo haces. Tengo los ojos rojos porque me cuesta ver la barbarie de este mundo en la que acabo cayendo también. Más allá de lo que vean tus ojos mundanos, mira siempre con la compasión y el amor incondicional del ojo de tu estrella del alma. Estos 40 años han sido como los del desierto en las Sagradas Escrituras. Por favor, madre, hagas el mundo de paz en nuestros corazones. Hacia ello caminamos juntas, hija amada. Sigue elevando tu fe». Con estos mensajes alentadores del Gran Espíritu, el ensueño finalizó. Al despertar, no supo si había sido una pesadilla en el mundo de ensueño o una ilusoria realidad del mundo físico. Para Alma era más visible y sencillo de comprender el mundo espiritual que el mundo terrenal. Trabajaba por equilibrarlos dentro de sí, aunque el recuerdo de Jímaco seguía tan vivo en ella que cuando sufría, una parte de su alma volvía a aquel lugar sin querer volver a descender, pues aún no veía signos de que hubiera contribuido en la misión que la alentaran a estar por completo en la tierra. Después de aquellos 8 años, Amador empezó a comprender a Alma, porque el modo en que había decidido encaminarse, huyendo de los retos que le planteó la vida, solo le habían traído oscuridad. Nada de lo conseguido en el mundo material, ni su escalada profesional, ni su éxito social, ni sus crecientes posesiones,
podían aplacar su sed de amor, vacío, soledad, arrepentimiento. No había día en que no recordara a la mujer que había llegado hasta lo más hondo de su alma, ni día en que no lamentara la respuesta que había dado al Gran Espíritu cuando perdió la oportunidad de ser el hombre más dichoso de la tierra. Taciturno y solitario, por las noches traía al presente el recuerdo de su bella diosa y trataba de abrazarla, pero ella se esfumaba entre sus manos como un retazo del olvido. Su corazón se fue endureciendo para no sufrir, pero el dolor se convirtió en enfermedad, migrañas, taquicardias, ansiedad, pérdida de memoria, depresión. Alguna vez Alma volvió a reflexionar con más profundidad sobre cuestiones de llamas gemelas, esperando que llegaran más respuestas que en realidad ya habían sido suficientes para el momento que vivía. Si somos la misma unidad, ¿por qué somos tan distintos? ¿Por qué los aspectos en los que el uno o el otro hemos alcanzado mayor nivel de consciencia, el otro no lo ha hecho aún? ¿Es acaso el reflejo de la evolución de las energías masculinas y femeninas de una misma alma? ¿Podría ser el modo en que esa misma alma, convertida en hombre y mujer, se autoimpulsa a mirarse y a evolucionar por sí misma? Creo que hay cuestiones profundas que pertenecen al nivel del cielo. En esta tierra solo sé que he de seguir caminando en pos de la manifestación de mi verdadero ser, en pos del renacer del amor. Amador, con su mente brillante, había ideado un sistema informático de mercadotecnia empresarial capaz de proporcionar resultados extraordinarios tanto en difusión de productos como en beneficios económicos. En honor a Alma, patentó su invento y lo vendió tan solo a empresas que cumplieran una serie de requisitos entre los que destacaban el aporte de un servicio ético a la sociedad, el respeto al medio ambiente y a los seres vivos, la contribución con un porcentaje de los beneficios a la formación en emprendimiento personal, para que las nuevas generaciones aprendieran a vivir de sus talentos, como una vez Alma le contó en sus sueños del nuevo mundo. El joven empresario ocupaba las portadas de periódicos y revistas sobre economía. Salía con frecuencia en televisión, radio y llenaba millones de páginas de internet. Amador había fantaseado con la fama en el pasado, pero la experiencia vivida con Alma y el duro golpe de haberla perdido por su falta de valor había abierto su corazón a través del dolor y la fama ya no le importaba. Cada día pensaba cómo podía ser mejor para hacer un mundo mejor, de qué manera podía influir de forma positiva en la juventud para que no le sucediera lo mismo que a él, alejarse de lo más valioso de la vida, el verdadero amor. El joven vivía lo más apartado posible de los medios de comunicación y solo concedía entrevistas concretas que revisaba una y otra vez, prudente y meticuloso en sus palabras, con el fin de aportar su granito de arena al mundo en que vivía. Su antigua mente fría, calculadora e incluso manipuladora, con la que estuvo acostumbrado a alcanzar sus fines, se había ido ablandando. Ya no había nada por lo que luchar ni nada que conseguir, porque había perdido la oportunidad más sagrada. Tan solo le quedaban el recuerdo, el aprendizaje y la experiencia de un amor al que había decidido rendir homenaje, viviendo con su pensamiento puesto en el prójimo, más allá de sí mismo, como la dureza de lo vivido y el amor por ella le habían enseñado. La adolescencia de Inma y Ali era una edad que traía recuerdos velados a Amador de cuando Alma y él abandonaron Jímaco para aterrizar por completo en un mundo plagado de karmas humanos que acabaron separándolos. Perder a Alma de su vida lo había sumido en una depresión crónica, en un estado latente de deseos de finalizar aquella existencia en la que no sabía cómo vivir sin el amor de ella. Debido a su estado crítico de salud y tan solo por sus hijos, empezó a investigar y a formarse con personas de gran sabiduría espiritual. Cuánto lamentaba no haber comprendido a Alma en el pasado para saber entonces todo lo que ahora sabía. Aquello podía haber marcado la diferencia para vivir una vida plena con ella. No obstante todos aquellos conocimientos, Amador no había llegado hasta la llave, ni había recibido el bautizo en un templo de cristal, ni estaba transitando el camino de práctica del despertar de la esencia. Por ello, aunque llegó a convertirse en el hombre de 33 años más rico e influyente del planeta, él mismo se consideraba un triste superviviente que respiraba a base de recuerdos e hirientes ilusiones de volver a recuperar a su gran amor. Alma vivía inmersa en la realización de un nuevo mundo y, por imposible que pudiera parecer, nunca supo de la fama de Amador. Alguna vez echó en falta la complementariedad de ambos en la proyección de la editorial, pues ella sentía pasión por la comunicación y Amador por las tecnologías. Ambos unidos podían haber creado un imperio de cristal mediante las tecnologías para la comunicación del amor. Comunicación masiva, directa, luminosa. Pero él no estaba y había que proseguir con los propios medios de la mejor forma posible.
Así lo habían escrito las plumas doradas del destino. Amador, me pusiste entre la espada y la pared, te busqué de nuevo y te abrí mi corazón. Mis padres también volvieron a abrirte sus puertas desde el cielo. Había esperanza para un nuevo comienzo. ¿Por qué volviste a desaparecer mientras yo te hablaba de confianza? Fueron traicioneras tus palabras sobre un futuro juntos, mientras seguías sin tenerme en cuenta en tus planes. Gran engaño, dobles juegos que nunca terminan bien. El Gran Espíritu me habló, me dijo que no me traicionaste a mí, sino a ti mismo y al amor. ¿Pero acaso no somos uno? ¿Acaso en ese amor no formaba parte también yo? ¿Cuánto sufrimiento más necesitábamos para aprender? Cerraste cada puerta que te abría. ¿Por qué, Amador? Solo evadías la responsabilidad y te protegías. No veías la poderosa luz que nos guiaba a avanzar juntos, a transitar la oscuridad que debíamos superar antes de renacer al amor infinito que nos une. Meses y años sin recibir nada más que tu silencio. Respeté tu caminar. Estuve siempre ahí, aunque te confieso que seguía viviendo en la misma dualidad que me acompañó desde el día que nos abrazamos y sentí el paraíso en ti. Eras el espejo de la batalla en mi interior, el miedo y el amor, espejo de mi dificultad para traer nuestro bello cielo a una tierra hostil. En esa dualidad que aún no he logrado unificar en mí, también te perdí de algún modo. Sigo avanzando hacia ese equilibrio. Sé que mi energía vive acoplada a la tuya como la tuya a la mía, y que nos influimos sin importar la distancia. Siento haberte pedido lo que no podías dar. Ni siquiera podías dar un lo siento, ni un gracias sincero, desde lo más profundo de ti. Solo eso lo habría curado todo, pero esa labor me correspondía a mí conmigo misma. Sanar, soltar, avanzar. Gracias a ti he aprendido a amar por encima de todo. La exclusión, el repudio, la violencia, la culpa, el abandono, el juicio, la mentira, la desaparición, la deshonra, la incomunicación, el desprecio, la vejación, el maltrato, el engaño, la humillación, la vergüenza, la traición, el abuso, la manipulación, la crueldad, el miedo, el dolor, el sufrimiento. Un sufrimiento límite que llegó a despertar en mí deseos de matar y de morir. Gracias por la libertad y el amor que necesitaba para comprender la esencia de la misión. Si el Gran Espíritu me ayuda a cumplirla, llevará tu huella. Aunque no lo sepas, tu alma lo sabrá. Es duro dejar atrás al ser amado que no se levanta, una parte de mi propia alma que a la vez llevo conmigo, pero he de enfocarme en la energía que avanza, solo así la parte más débil lo hará también. Durante mucho tiempo estuve luchando contra lo más auténtico y verdadero que me había pasado en la vida. ¿Por qué? Juicio, ignorancia, miedo a sufrir. Pero sé que la familia espiritual es ilimitada y está creada por Dios más allá de toda forma, convenciones sociales y linaje de sangre. Gracias, Gran Espíritu, por habernos unido. Gracias, Amador, y gracias a ti, madre de mis hijos de corazón. Sembré hasta donde pude, rezo porque en otro tiempo más propicio brote el amor. Vives en mí, como mi Madre Divina, y con eso lo tengo todo. En soledad o en compañía, el camino espiritual es solitario. Ahora lo camino en compañía de mí misma y de Dios en mí. Ya no existe la soledad. Mi querida alma, mi vida, mi corazón, no supe apreciar la grandeza que representabas para mí cuando estábamos juntos. No comprendí que llegaste para mostrarme lo que nunca pude ni quise ver en mí. Yo mismo provocaba y llevaba dentro lo que me alejaba de ti. ¿Por qué no desperté a tiempo? ¿Por qué me paralicé? ¿Por qué no tuve valor? Al distanciarme de ti creí que hacía lo mejor, que me comería el mundo. Mi ego se envaneció. Egoísmo sin medida que rozó el narcisismo, delirios de grandeza que ocultaban mi dolor. Por eso, cuando dejaste de buscarme, mi vida se hundió. Me había mantenido a flote succionando la energía de tenerte ahí. Te tuve presa, mi diosa cautiva. No te dejé ir. Una vez te dije que amar también es soltar. Qué hipócrita fui. Quien no te soltó fui yo. Caí en depresión, baja laboral, deudas, problemas. Tenías razón, no era el camino. ¿Cuánto me cuesta reconocer la verdad? Es cierto, nunca fui tu marido, sino un espectro. Nunca luché por ti, porque ni siquiera sabía luchar por mí. Nunca te di nada, porque nada tenía en mí. Y aún así, mantuviste tu fiel promesa hacia mí. Alma, mi amor, ahora veo tu sacrificio. ¿Qué puedo hacer, mi Dios? ¿Cómo hacer que el río vuelva a fluir?
cómo compensarla, cómo ser redimido. Sometido a la ley de causa y efecto de la que me hablaste, suelo pensar que nada mejor que el infierno me espera. Ya vivo en un infierno cada día de mi vida lejos de ti, sin poder mirar tus ojos, tu sonrisa, tu luz. Paso noches en vela buscando hacerte realidad, pero son pesadillas vacías de ti, milagros que no llegan, porque la magia de la resurrección no está destinada a los muertos como yo. Estoy muerto, alma, porque no supe amar y perdí la oportunidad de aprender. La vida se me hace cuesta arriba, sonreír es un mundo y reír ni siquiera sé. Lo tengo todo y en realidad no tengo nada. Me gané a pulso este destino como cada bofetada que yo mismo provocaba y no quise comprender. Tantas veces me lo advertiste y yo solo me hastiaba de tus palabras. Cuánta soberbia que no sabía que tenía, creyéndome tan humilde, pero renegando en silencio de tu verdad. Dicen que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Ojalá sepas que en mi huida no te quise despreciar. ¿Cómo lo pudiste soportar? Ni siquiera en su día lo valoré. Alma, mi alma. Fui ignorante, cobarde y egoísta. ¿Qué vio una luchadora como tú en un perdedor como yo? ¿Qué vio mi diosa llena de vitalidad en un mortal muerto en vida? La rueda de la fortuna giró y ahora solo tengo las manos vacías. De todo cuanto he creado, a mi muerte nada me llevaré. Quizás ni la unión con mis propios hijos. Sigo siendo un hombre ausente, perdido y congelado en el frío de la soledad. Sigo acomodándome a los deseos de ellos para sentirme querido. Me cuesta cambiar, aunque empiezo a entender que criar no es lo mismo que educar, que cuidar no es lo mismo que amar, que vivir juntos no es lo mismo que ser una familia de verdad. Sigo siendo egoísta, porque lo único que me pesa es no tenerte a mi lado. Nada me importa en realidad, solo ansío tu presencia, tu calor, tu conexión, sentir el magnetismo de tu corazón, abrazar tu cuerpo, dormir junto a ti. Nada más me importa, nada, alma. Quise tener todo eso sin arriesgar, sin entregar, sin soltar mis apegos. Realmente no di nada, no te cuidé, no fui digno de tus esfuerzos. Y ahí mismo, en tus sacrificios baldíos, comprobaste que no había camino conmigo. Merecías más, mucho más. El Gran Espíritu me sigue diciendo que siga tu estela, que somos uno, que tu energía despierta la mía hacia el cielo, y que la mía ancla la tuya a la tierra. Seguro que tú comprenderías con más precisión este mensaje. Lo único que entiendo yo es que ya tenía mi estrella junto a mí, y que por ignorancia y miedo ahora solo puedo percibir tu dirección como chispas de luz en el viento, y me cuesta mucho seguirte. Recuerdo paseos de la mano, lluvias de besos sin fin, noches de mirarnos a los ojos hasta quedarnos dormidos. Fénix tenía razón. Espabila, amador, me decía. En el último tiempo parecía que se acabara el mundo en sus reclamos, y ahora entiendo por qué. Estabais sometidos a la presión de una inmensa responsabilidad, y yo seguía mi comodidad irresponsable e indolente. Lo reconozco, era más fácil para mí. Preferí llorar en un rincón que afrontar la vida. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y sabes qué es lo peor, alma? Que me escudé utilizando absurdos pretextos por no reconocer que no estaba preparado para algo tan grande. Esa es la verdad. Por encima de la realidad aparente, esa es la única verdad. Tú sí pudiste hacer frente al reto que yo te suponía, un espejo milimetrado de sombras y luces. ¿Qué mayor prueba se nos podía presentar? Tú fuiste capaz, yo no. Era más humano y más mortal de lo que tú podías ver, porque siempre me mirabas como si fuera tan fuerte como tú. Y no era así, sabes que no. Te echo de menos, alma. ¿Cuánto más durará esta tortura? Vivo en condena perpetua. Creí que el tiempo suavizaría el recuerdo, la nostalgia y el amor, pero no ha sido así. Todo es más fuerte aún. Me duele hasta el cuerpo por no poder abrazarte. Ahora me veo un poco más. Lo siento, alma. Me casé contigo cuando aún no me había levantado del suelo. Abrí algo nuevo cuando tenía tanto pasado por cerrar, costumbre en mí que no he logrado cambiar, porque tampoco contigo he sabido clausurar. Me privé de tu amor, y lo peor, también privé a los niños de él. Creo que infringí todas las leyes del mundo, las del cielo y las de la tierra. Por ello vivo encadenado al peso de la culpa e intuyo que cargaré con ella durante mucho tiempo, quizás más allá de la muerte. No hay palabras para consolar porque no existe consuelo posible. Te escribo porque me hace sentir cerca de ti. Necesito tu ayuda, alma. Siempre la necesité, pero nunca te la pedí. Ahora ya es tarde para muchas cosas, es tarde para todo. Estoy cansado, me siento viejo y hastiado de vivir una vida sin sentido. Todo lo que hago lo hago por ti,
pero sigo sintiéndome vacío. Ese nivel de los santos del camino al que quiso conducirme Dios está libre de apego a nada ni a nadie. ¡Qué lejos estoy de esa grandeza! Yo te necesito, alma, mucho más de lo que me permito reconocer, mucho más de lo que jamás te permití saber. Siempre temí mostrarme débil, aunque mi propia existencia era viva imagen de la vulnerabilidad. ¿Qué pretendía ocultar si todo en mí era evidente, si me conocías más que yo mismo, si para ti era transparente? Qué poco supe vivir, alma, qué poco te lo permití mientras te retuve como a un pájaro enjaulado, regateando las míseras migas de pan que te daba, engañándote para que no echaras a volar. ¿Cómo pretendí ser tan poderoso cuando en realidad me sentía tan menesteroso? Me autocastigo, me victimizo y me regodeo en mis heridas. Sí, alma, lo sé, no he cambiado. Sigo teniendo la misma mente depresiva. Salir de tu vida fue una bendición para ti. Ojalá lo sepas. Seguro que siempre lo supiste, por eso tu lucha interna desde el principio. No es tan fácil cambiar, no lo es, y perdiéndote a ti, perdí también el rumbo, la oportunidad del camino para alcanzar la transformación de la que tanto me hablabas. Fíjate, alma, tantos tiempos de silencio que te impuse en el pasado, cuando mi mente bullía en pensamientos que no salían a la luz, y ahora no ceso de hablar. Solo escribo por escribir, por comunicarme contigo, por sentir que estás ahí. Pero lo que escribo no sirve para nada. Es todo tan oscuro como oscuro me siento yo. Por favor, alma, encuéntrame de nuevo. Esta vez te pediré ayuda y me dejaré ayudar. Lo sé, no merezco ni pensar que algo así pudiera suceder. Ya te hice perder años muy valiosos de tu vida, haciéndote creer que caminaríamos juntos cuando sabía que no lo iba a hacer. Lo siento, alma, lo siento de verdad. Ojalá me puedas perdonar. Gracias de corazón por todo lo que me has dado, por tu amor, por existir. Una tarde de otoño, con temperaturas de invierno, Alma recibió un mensaje. Era de un amigo que vivía en plena misión cuidando niños abandonados y personas enfermas y sin hogar en varios países de África. Alma, la mujer de quien te hablé, alma de mi alma, ha muerto. Estuvieron hablando a lo largo de varios mensajes a diario. La joven Coramor ya llevaba tiempo pensando acerca de la muerte, del sentido de su encuentro con Amador, del destino que estaban creando y hacia dónde los conducía. La triste noticia de su amigo del alma la adentró en la realidad con un fuerte impacto. Lo único que podía hacer era seguir caminando, como le había indicado el Gran Espíritu. La muerte acechaba cada segundo. ¿Quién había dicho que viviría 100 años? ¿Acaso no podía morir al cabo de unos días o incluso en el acto? Debía ponerse manos a la obra. Madre, ¿puedes darme claridad para los siguientes pasos que he de dar? ¿Conforme a qué quieres dar esos pasos?, le preguntó el Gran Espíritu. Conforme a tu voluntad de amor. ¿Mi voluntad? Sí, madre. Recuerda, alma, que eres cocreada. ¿Cocreada? La chispa divina que te da vida fue la que te creó. Chispa divina que yo soy y que tú eres a imagen y semejanza. Un temblor energético recorrió el cuerpo de la joven como un escalofrío, pero de cosquillas calientes. ¿Quieres decir, madre, que tu voluntad es también mi voluntad si conecto con la chispa divina que me da vida? Sí, alma, ¿acaso lo habías olvidado? La elección de caminar o no hacia la conexión con tu divinidad proviene de tu libre albedrío. Gracias por recordármelo. De nuevo me ratifico. Con mi libre albedrío elijo vivir desde la voluntad divina del amor, y te pido y me pido claridad, Madre Padre Celestial. Por favor. Alma se arrodilló en posición de plegaria. Publica los libros, le dijo la voz, su propia voz. Gracias, Madre. Gracias, Alma. Unos meses después, los 6 primeros títulos ocupaban las estanterías de una de las salas de la fundación. El 7º lo estaba finalizando en el ahora que escribía estas palabras. El 8º, que trataba del desenlace de su destino, era todavía un misterio para ella. ¡Papá, papá! Inma corrió hacia Amador con los libros en sus brazos. ¡Es nuestra historia! Amador fingió calma, una costumbre adquirida para ocultar sus sentimientos, pero por dentro temblaba como si los cimientos internos, a los que se había aferrado, se desplomaran cual construcción hecha de vacío. ¿Qué quieres decir, hija? Inma tropezó y los libros salieron volando hasta la mesa del despacho de Amador. Al caer frente a él, contratos de negocios, facturas, gráficos económicos y demás papeles acabaron en el suelo. Inma se incorporó sin decir nada y se fue de aquella sala después de ver con sus ojos de magia que una luz salió de los libros y entró en el corazón de su padre. El despacho ya no era serio, frío y gris.
Inma sonrió con cierta nostalgia. Amador estaba petrificado. Se levantó de su silla y caminó de un lado a otro mirando los libros de reojo. Empezó a sudar, bebió un vaso de agua, se sentó frente a ellos sin mirarlos de forma directa. Se volvió a levantar y caminó de nuevo. «Sí, dígame», contestó al teléfono. «Señor, lo esperan para la reunión internacional». «Lo siento, me ha surgido una emergencia. Discúlpeme ante todos, por favor». «Pero señor, está bien, lleva años preparando este encuentro». «Sí, lo siento». Amador cortó la comunicación, descolgó el teléfono, corrió las cortinas y cerró la puerta del despacho con llave. Dio vueltas y más vueltas. Se aflojó el nudo de la corbata. Volvió a beber agua. Cuando logró mirar los libros de frente, cayó de rodillas ante la mesa y sus lágrimas se derramaron sobre ellos. El sol se puso. Las personas empleadas regresaron a sus casas y la empresa quedó vacía. Amador dejó una nota a su secretario. «Estaré fuera unos días por asuntos urgentes. Avisaré para mi regreso». Empaquetó los libros y se los llevó a casa. «Papá». Ali se acercó a él. Quería hablarle de algo del instituto. Amador estaba ausente. «Hola, hijo. Mira, tu hermana y tú pasaréis unos días con vuestros abuelos». «¿Por qué, papá?» «Necesito resolver unos asuntos». «¿Está todo bien?» «Sí, hijo, no te preocupes». Su hermana se acercó y le dijo susurrando al oído: «Alma ha publicado los libros». Ali comprendió. Se trataba de Alma. Los dos fueron a sus habitaciones y prepararon las mochilas para ir a casa de sus abuelos. Amador arrancó el coche. Estaba nervioso, pero seguía esforzándose por aparentar calma. Cuando estuvo solo en casa, abrió el paquete con los 6 libros. Al tocarlos, sintió el impacto de una sensación nueva, el amor materializado. Palabras, tinta y papel. Era imposible que aquellos 3 ingredientes contuvieran la esencia de lo más grande que existía en el universo, pero la energía de los libros conmovía su corazón con solo mirarlos. «Amador, hace 3 días que no sabemos nada de ti. Contesta, por favor». Su socia número 1 en la empresa le dejó un mensaje en el contestador. Aunque la voz sonaba a nervios y estrés, el joven magnate no contestó. Envoltorios de pizza a domicilio y tetrabricks de jugo de frutas se amontonaban en la basura. Iba en pijama todo el día. No sabía cuándo era de día ni cuándo era de noche. Al sentir que la cabeza le iba a estallar, encendió la televisión para distraerse. Y cómo no, apareció una imagen preparada por las sincronías del destino. La Fundación de Alma en Barcelona, que con los beneficios de la venta de libros había creado un centro de desarrollo espiritual y también un supermercado y un restaurante veganos en la ciudad. Al verla a ella en la pantalla, corrió hacia el mando y grabó el programa. Los 3 días siguientes los pasó viendo y volviendo a ver aquel breve fragmento. Alma brillaba y sonreía. En la mirada le faltaba cierta energía perdida, pero la veía plena, feliz, tocada por el espíritu. «Mi bella diosa». Pensó en ir a verla en aquel mismo momento. Pensó en leer los libros y después ir a verla. Pensó en que si iba a verla ya sería tarde. Pensó que, de volver a establecer contacto, podía volver a arruinarle la vida ahora que la había reconstruido y se veía tan dichosa. Pensó que podía financiar la producción cinematográfica de los libros de forma anónima. Pensó que eso sería demasiado sospechoso y evidente. Pensó que podía ir de incógnito a verla porque era insostenible vivir separados. Pensó que si hacía eso se le partiría el corazón al mirarla y no poder abrazarla. Pensó, pensó y pensó. Pasó 3 días más pensando sin tocar los libros. Ali e Inma conocían a su padre. Estaban acostumbrados a sus desapariciones, a sus bloqueos y a sus ausencias. Quien no estaba tan tranquila era su socia, que seguía dejando mensajes en el contestador e incluso había ido a llamar varias veces al timbre de su casa. Un buen día, Amador se despertó, se afeitó, se duchó, desayunó, llamó a sus padres para que los niños volvieran a casa y telefoneó a su socia y a su secretario para informarles de que regresaba. Cogió los libros, volvió a empaquetarlos y los guardó en lo alto y fondo de un armario. «Lo siento, Alma, no puedo, sigo sin saber cómo. Mi vida sin ti no es vida, pero no sé cómo llegar hasta ti». Se impuso no llorar, cerró el corazón y decidió sobrevivir como pudiera en aquella muerte existencial.